Buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a esta mesa titulada Diversidad y Equidad en Educación Superior en 5 países de América Latina. Quiero saludar también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que van a poder también participar de alguna manera a través de preguntas o inquietudes que formularán en su momento, igual que los asistentes. Quiero saludar también en primer lugar la presencia de nuestra vicerrectora de Asuntos Académicos, la doctora Cristina del Mastro, quien va a brindarnos un saludo de bienvenida a todos y a todas y el inicio de esta mesa. Cristina, por Bueno, favor. en primer lugar agradecer la invitación de Yolanda a estar presente en la inauguración de esta mesa desde el Vicerrectorado Académico para un tema tan importante como es la diversidad y la equidad en la educación superior, y en esta oportunidad tenemos representantes de distintos países para poder compartir las experiencias y los hallazgos en distintas realidades, pero que finalmente apuntan a un mismo objetivo, que es el de poder ampliar el acceso desde distintas diversidades a la educación superior. Recordaba un lema de la Conferencia Mundial de UNESCO sobre Educación Superior, que es el que nadie se quede atrás, ¿no? Y creo que justamente tanto desde los esfuerzos de los estados por favorecer a distintas poblaciones que, digamos, históricamente no han tenido tantas oportunidades del acceso a la educación superior, como desde políticas ya más institucionales de favorecer las diversidades desde lo que puede ser el aspecto cultural, étnico, lingüístico, pero también diversidades de género o diversidades en el acceso, como puede ser también abrir las puertas a determinadas discapacidades y podernos adaptar a la diversidad. Creo que es un tema en el que la PUC también desde su modelo educativo ha apostado no solamente en un documento, sino con diversas acciones que se vienen desarrollando desde ya hace varios años, otras recientemente, para poder ampliar el acceso de diversas poblaciones, ¿no? Hemos creado hace un par de años la Oficina de Igualdad de Género y Diversidad, por ejemplo. Contamos con el tema de beca 18 ya desde hace varios años, desde que el Estado nos convocó. Estamos ahí con un acompañamiento a los estudiantes. También tenemos becas específicas para poblaciones diversas, y en fin, es una apuesta institucional, y me alegro mucho que ahora podamos escuchar distintas experiencias y podamos nutrirnos, compartir y llegar, digamos, a establecer también ciertas alianzas, ciertas colaboraciones que nos permitan seguir fortaleciendo estas acciones en cada una de nuestras realidades y nuestras instituciones. Entonces, bueno, les deseo que sea un conversatorio muy productivo, y desde el Vicerrectorado Académico, pues, el apoyo que sea necesario en las conclusiones o las acciones que quieran seguir desarrollando. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta bienvenida. Iniciamos entonces la mesa redonda. La vicerrectora va a tener que retirarse por otras reuniones. Nosotros continuamos con nuestra reunión. Voy a recordar la sumilla o el propósito de la mesa, que ustedes lo han podido ver seguramente en la difusión, ¿no? El propósito de esta mesa es presentar un proyecto de investigación en marcha que se orienta, digamos, a identificar las principales características de los modelos institucionales de educación superior en 5 países de la región, ¿no? En Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. El proyecto propone caracterizar la expansión de la educación superior en estos países. Nosotros vivimos ese proceso desde el inicio del presente siglo, ¿no? Una expansión muy grande del sistema de educación superior en general,
Pero también busca identificar en qué consiste esta expansión, ¿no? Las carreras que se ofrecen, los saberes valorados por las instituciones, los procesos de reproducción de las élites que ello involucra, los patrones de acceso diferenciados a la educación superior y los resultados del egreso, ¿no? ¿Qué está resultando con esta expansión de la educación superior, con un incremento de los años de escolaridad de parte de nuevas poblaciones de jóvenes en el país, ¿no? Y en otros países de la región? Si bien la expansión de la educación superior es un fenómeno general y en diferentes se da en las últimas décadas de manera particular y en cada país, en cada sistema nacional con sus peculiaridades, ¿no? En diversos momentos también, distintas etapas de esta expansión, ha aumentado, se ha incrementado el número de instituciones, las carreras y también la matrícula de manera significativa a nivel nacional en estos países, ¿no? La pregunta de investigación que guía el proyecto, una de las preguntas centrales, es cómo estos procesos de expansión de las instituciones o de la educación superior en general se están dando en la región. Han venido enfrentando dos desafíos. ¿Estoy hablando muy rápido? No. Dos desafíos. Por un lado, cómo esta expansión incluye a grupos de jóvenes tradicionalmente excluidos de la educación superior en razón de distintas variables, digamos, ¿no? Por género, por clase social, por lengua materna, por etnia, etcétera, cómo este proceso, de qué manera y cuánto efectivamente está incluyendo esas poblaciones tradicionalmente excluidas, y por otro lado, cómo esta expansión renueva las élites dentro de los sistemas de educación superior ampliados y supuestamente más democráticos. Buscamos discutir, eso es lo que el proyecto busca, hasta qué punto nuestros sistemas de educación superior en expansión se han vuelto socialmente más diversos y democráticos. En este marco, con estas preguntas centrales, tenemos como participantes en esta mesa a dos investigadores, profesores de universidades en el Brasil, y a dos investigadoras y docentes universitarias también en el Perú, que van a poner en diálogo con la presentación que harán André y Leonardo, que en su momento los presentaré, van a poner ellas, digamos, van a incorporar, van a proponernos una mirada desde dos preocupaciones fundamentales en su experiencia y en su trabajo de investigación, desde el género y desde las poblaciones jóvenes de comunidades nativas, grupos indígenas, que también se incorporan a estos mundos universitarios, ¿no? Entonces va a ser un diálogo entre la visión que están consiguiendo tener como primeros resultados de este proyecto, desde también estas preocupaciones bien específicas que van a presentarnos Nila y Carmela. La dinámica que vamos a seguir, muy brevemente, les voy a comentar. Cada presentación constará de 15 minutos. Luego tendremos una segunda rueda más breve de unos 7 minutos para procurar un diálogo entre los mismos participantes de la mesa. Y luego unos 20 minutos finales para dialogar con ustedes, sus preocupaciones, preguntas, al igual que recibiremos preguntas seguramente de las personas que nos siguen en las redes sociales. Entonces, iré presentando a cada uno de los ponentes conforme el turno de la palabra, ¿no? En primer lugar, André Pires. Es doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Universidad de Sorocaba en São Paulo, Brasil, y del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq por sus siglas, de Brasil. Miembro del Laboratorio de Investigación en Educación Superior, LAPES, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es co-coordinador del proyecto de investigación internacional Políticas de Educación Superior en América Latina, Expansión, Diversificación, Modelos Institucionales y Renovación de las Élites. El título de su presentación es Políticas de Educación Superior en América Latina, Expansión, Diversificación y Modelos Institucionales. Gracias, Yolanda. Gracias a todos acá. Não sei se me compreende, estou tentando falar em um espanhol, um portunhol,
pero já lo desculpo por estar maltratando na língua tão bonita. Bueno, e agradeço também a meus colegas acá em mesa, especialmente a professora Cristina, vice-reitora, Carmela, Leonardo, Nina e Yolanda. Bueno, mais do que propriamente resultados de um processo de investigação, minha fala hoje será muito mais de apresentar a vocês este projeto que estamos desenvolvendo na América Latina, e estabelecer com isto uma invitação para que vocês, se têm interesse, possam agregar esforços para que possamos, enfim, vocês vão perceber que se trata de um projeto de investigação muito amplo, que nós outros em Brasil, creio que acá em Peru, se é o mesmo, que é um projeto para águas, que tem muitas possibilidades de inserção, com investigações locais, com constituições de redes que possam, enfim, dar sequência a esses trabalhos. Bueno, lo pido desculpas em duas dimensões. A primeira é que uma parceira do projeto me enviasse os slides acá para que poderia fazer uma apresentação mais hermosa, pero ela me enviou 5 slides que eu imaginava que eram os mesmos. Olha, por que me mandou os 5 slides que eram os mesmos? Então eu peguei o primeiro e coloquei, pero não me dei conta que eram de Argentina, de Brasil, de Peru. Então está solamente Argentina em todos os slides, pero a ideia era que cambiaste Argentina, Brasil, Uruguai, Peru para que possam dar conta de todos os países da mesa. E tentei barrar minha apresentação acá, então, mas não consegui. Então tenéis que dar um pouco as costas para vocês para poder ler. Bueno, o projeto se chama, se puder passar para outro, com isso, sim. Acá. O projeto, como Yolanda ha mencionado, se chama Políticas de Educação Superior em América Latina, Expansão, Diversificação, Modelos Institucionais e Renovação das Elites. Todavia, temos neste projeto já alguns financiamentos que são muito importantes e que possibilitaram, por exemplo, que eu e Leonardo já estivéssemos acá, que podemos contar, por exemplo, com parcerias lá internacionais. Então, destaco que, no caso de Brasil, temos já inversões que foram dadas pelo Conselho Nacional de Científico e Tecnológico, o CNPq, através de uma modalidade que se chama Pró-Humanidades. Temos também apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e também estamos pleiteando um apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa, à Investigação do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. Vocês me compreendem? Quero que hable um pouco mais despacio. ¿Está bem? ¿Está bem? ¿Tudo bem? E temos também financiamento da Society Research into Higher Education da Inglaterra. Então, são esses nossos sponsors que propiciam, né, o desenvolvimento desse projeto. Bom, em Brasil temos 5 instituições de ensino superior que fazem parte, né, desse projeto, que são a minha instituição, a Universidade de Sorocaba, ubicada em São Paulo, a Universidade de Campinas, também em São Paulo. Em Rio de Janeiro, temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, no Rio, e o Instituto Tecnológico de Minas Gerais, onde Leonardo está associado. Bueno, todo projeto se empieza com algo, e estou muito contento acá, porque este projeto tem uma relação muito afetiva com a PUC acá de Peru, porque ele se começou em 2018, quando fui invitado por Luiz Simi, que é um colega muito querido acá de Peru, do CISI, para dar uma ponência sobre as políticas de inclusão em Brasil. Eu vim acá, he hecho mi ponencia,
e pude conhecer, por exemplo, Yolanda, que estava no mesmo evento, e outras pessoas que estavam lá e falando sobre as políticas de inclusão, sobre Pronabec, acá em Peru. Lo que parece muito óbvio que é que quando eu sou antropólogo de formação, então para mim a alteridade é muito interessante pensarmos, né, como a partir de uma mirada de lo diferente possamos compreender a nós mesmos com outras miradas. Foi ver como havia muitas coisas em comum em relação, por exemplo, as potencialidades e as fortalezas e dificuldades em relação ao Pronabec, como, por exemplo, em Brasil, relacionadas ao programa Universidade para Todos, que é um programa muito parecido com o Pronabec. Bueno, esta experiência nos impulsionou a fazer uma publicação, que é essa publicação acá, que é hecho em 2021, que se chama Políticas Ensino Superior no Brasil e no Peru e as Políticas de Inclusão do Brasil e do Peru. O título é muito original, né, como pode perceber. Bueno, esse foi o primeiro esforço. Depois, junto com meus colegas Helena Sampaio e Ana Carneiro, oferecemos uma disciplina de pós-grado na Universidade de Campinas e na Universidade de Sorocaba, e pudemos trabalhar invitando convidados de vários países de América Latina, ou seja, desfrutamos dessas possibilidades da internacionalização em casa, né, que é uma coisa que se abriu de uma maneira muito interessante na pandemia, e depois hacemos uma outra disciplina de pós-grado na Universidade do Rio de Janeiro e também na Universidade de Sorocaba, especificamente sobre a questão dos sistemas latino-americanos. Então, esses são os antecedentes que nos motivaram a fazer, né, esta proposta, e muitos dos que hoje estão já vinculados a esta rede foram invitados em vários momentos que eu acabo de falar acá. Bueno, os eixos, Yolanda já ha mencionado muito bem em sua fala inicial, pero vou ser muito rápido para que possa depois dialogarmos e que vocês tenham, enfim, questões para podermos falar. Bueno, temos basicamente dois grandes momentos desse grande projeto para águas. O primeiro é compreender, para que façamos uma mirada comparativa, é necessário que tenhamos termos que sejam possíveis de comparação. Isso parece muito simples, mas é muito difícil. Ou seja, em cada desses países, quando se habla sobre o que é o ensino superior, como esse ensino superior é ministrado, ele é dividido, etc., são realidades muito diferentes, como as instituições credenciam seus egresados, como é o processo, por exemplo, de formação, então, de docentes. Então, temos um primeiro objetivo, que é compreender como esses sistemas se estruturaram, quais são os marcos históricos mais importantes, como eles se diferenciaram, como se expandiram, como incluíram, quais são as políticas de inclusão, quais são as políticas relacionadas, por exemplo, à permanência, como são feitos, por exemplo, os processos de certificação das carreiras, renovação das elites, etc., etc., etc. Bueno, há muitas coisas que podem ser colocadas neste grande para-raios. E o segundo que o Leonardo vai desenvolver um pouquinho mais é pensar um pouco como, a partir dessas diferenciações que os sistemas lograram nos últimos anos, como é necessário que busquemos novas classificações sobre estes sistemas, não mais baseadas em classificações que estão muito congeladas e muito definidas a partir de nossas legislações, por exemplo, o que é o sistema público e o sistema privado, sino pensar a partir de indicadores, que são indicadores das instituições e de seus alunos, como é possível agrupá-los em algumas, digamos, categorias, clusters e arranjos que sejam
mais explicativos e que possibilitem, por exemplo, compararmos, por exemplo, os sistemas, por exemplo, Brasil e peruano. Ou seja, que tipo de instituição pode oferecer, por exemplo, práticas mais inclusivas ou menos inclusivas, ou mais abertas, por exemplo, aqui Carmela se encanta, por exemplo, com as questões de gênero e etc. E nisso podemos nos surpreender e descobrirmos afinidades não muito evidentes entre universidade, por exemplo, em que a distinção pública e privada não seja tão importante como lo imaginamos à primeira vista. Ou seja, pensar em classificações que produzam alascos, resultados. Sí, estou falando em espanhol, em alascos menos, mais contraintuitivos. Ah, bueno, eu estava achando que estava falando excelente espanhol. Bueno, serei muito rápido. Qual é as ideias? A ideia desses países é que escolhemos esses países porque são sistemas educacionais muito diversos entre si, né? São sistemas, por exemplo, que têm histórias do sistema universitário, por exemplo, muito diversas. Países como cá, em Peru, que século XVI já teriam universidades. Em Brasil, embora não havia a instituição universidade, pero havia, né, enseñança superior, pero a figura da universidade é algo do século XX, para você ter uma ideia como é tardio, né, o processo de universalização. Enfim, são países que têm escalas muito diferenciadas, né? Brasil é um mega sistema educacional com mais de 12 milhões de alunos entre presencial e ensino à distância. Argentina com 2 milhões, 1 milhão acá, 1 milhão, mais de 1 milhão, né? 1 milhão e 300 mil acá em Peru, Chile muito parecido, e sistemas muito pequenos como o uruguaio. Temos também uma diferenciação muito grande em termos da participação do setor público e privado. Chile, Brasil e Peru, por exemplo, têm a maioria das matrículas no segmento privado, mientras Argentina e Uruguai com a participação do segmento público. Na questão, por exemplo, da formação acadêmica, temos também diferenças em termos de como, por exemplo, em Uruguai, a formação, por exemplo, de docentes é uma formação não universitária, por exemplo. Por exemplo, as terminologias, que é algo que parece muito evidente, mas é muito complexo para que possamos fazer as comparações. Em Brasil, por exemplo, licenciado quer dizer o que foi formado para ser professor. Acá, licenciado é uma coisa totalmente diferente. Bacharelado em Brasil, bachillerato em Brasil é uma coisa, acá é outra muito diversa. Então, essa é uma ideia de fazer isto. Bueno, como disse, as escalas dos sistemas são muito diversas, né? Brasil, por exemplo, e mirem que estes sistemas foram, aqui são dados da última década, pero os sistemas, por exemplo, como o chileno, se impulsionou, há características que são muito comuns a todos esses sistemas, por exemplo, como em algum momento o processo de privatização, por exemplo, em Brasil, Chile e Peru, se acentuou, como, por exemplo, no número de matriculados. São sistemas que foram se desenvolvendo e se diversificando ao longo de todo esse tempo. Temos também, como disse, diferenças muito grandes. Aliás, a questão que é básica é que quanto mais diverso for a muestra, mais interessante para ser as comparações. Me parece essa foi uma opção que temos para que pudéssemos fazê-lo. Bueno, o que quero dizer é que um projeto como esse, e essa é uma função nossa desta semana, é invitar para que possamos ter mais parcerias vinculadas a essas grandes questões que estão ali colocadas. Então, por exemplo, temos equipes locais em todos esses países que estão encarregadas de trabalhar em conjunto e que possamos desenvolver, por exemplo, quando digo desenvolver, o que estou pensando? Por exemplo, em publicações que sejam conjuntas, que atividades como, por exemplo,
seminários, congressos, oficinas, talheres que possamos eventualmente oferecer para gestores, estudantes, enfim. Há como se o cielo seja o limite para que possamos trabalhar conjunto com várias experiências. Por exemplo, acá estivemos ontem e ayer com alguns investigadores acá em Peru. Estamos, por exemplo, muito interessados em desenvolver trabalhos que sejam compartilhados, por exemplo, com relação à questão da internacionalização, com a questão, por exemplo, da educação indígena, que estávamos falando há um pouquinho, com relação, por exemplo, à obtenção de dados acá em Peru, em Sunedu, para que possamos conversar sobre a questão das tipologias com o Manuel, com os vínculos que estamos tendo, por exemplo, com redes que já estão sendo constituídas, como a Real Cup, que é uma rede que tem com universidades privadas. Acá, Valéria, né, tem também com as redes públicas. Ou seja, é uma ponência / invitação para que vocês tenham conta de algumas dos rastros fundamentais do projeto e que possamos, oxalá, se houver interesse, trabalharmos em conjunto, né, em uma ou várias outras dimensões. Creio que isso podemos depois retomar-nos, né, se tienes alguma questão. E Leonardo, não sei se é Leonardo no próximo. Carmela, sim. Bom, quando o Leonardo for falar, falará um pouco de alguns hallazgos ou resultados mais específicos das tipologias em Brasil. Gracias, André. Ahora va a estar en el uso de la palabra Carmela Chávez. Ella es doctora en Sociología, miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana de la SIEP. Investiga sobre reformas institucionales y política en educación superior, procesos de privatización educativa y trayectorias estudiantiles con enfoque de género. Tiene una experiencia en diseño de marcos regulatorios y elaboración de los modelos de evaluación para el aseguramiento de la calidad y promoción de la internacionalización y asesoría en sistemas educativos extranjeros. Carmela ha trabajado, tiene una experiencia larga en la SUNEDU, además ha participado en la elaboración de los informes bianuales de educación, así que ella va a hacer una presentación sobre el tema que viene trabajando más, que es género y educación superior, una mirada al sistema universitario peruano. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, a todos y a todas. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Un gusto volver a estar en la Universidad Católica, que de muchas maneras también es mi casa, ha sido mi casa. Y bueno, aquí trayendo algunas ideas sobre esto que nos planteaba André, sobre tratar de caracterizar también a nuestros sistemas desde el punto de vista de la inclusión, ¿no? Y tratar de encontrar también cuáles son estas brechas que persisten, a pesar de que son sistemas, incluido el peruano, que ha pasado por un proceso importante de masificación, de ampliación, ¿cierto?, en términos de acceso y matrícula, y donde en términos de género tenemos una cifra interesante, ¿no?, donde más del 50%, un poquito más, casi el 51% de la matrícula universitaria actual en el Perú es una matrícula femenina, es una matrícula de mujeres, siguiendo un poco la tendencia también global del ingreso masivo de las mujeres a los sistemas de educación superior. En ese sentido, creo que es importante poder empezar a ver cuáles son las brechas que persisten o persistirían, digamos, como primera pregunta de investigación, y ver un poco si esta retórica que a veces, digamos, usa un poco el término de la igualdad, ¿cierto?, como un escenario homogéneo, presenta a las mujeres, teniendo en cuenta además que la comunidad académica es una comunidad que está formada tanto por estudiantes como por docentes y como por investigadoras, ¿no? Entonces, en esa medida es importante saber, ¿no?, dónde estamos, qué retos tenemos, ¿no?, y un poco también a qué nos enfrentamos y finalmente qué necesitamos, tanto de las instituciones como de la política pública, para poder tener mayores espacios de igualdad basados también en equidad, ¿no? Solo como anécdota,
triste anécdota, hay que mencionarlo, ¿no? Hace más o menos medio año hubo un pequeño gran escándalo, ¿cierto?, en redes sociales, porque un decano, no diré su nombre, ni la facultad, ni la universidad de origen, ¿no? Dijo en un evento público, ¿no?, refiriéndose a una acusación sobre una violación a una serie de leyes y de normas que habría concurrido a la universidad, ¿no? Y no tuvo, digamos, mejor idea que soltar esta feliz frase, ¿no? Muchas veces queremos violar la ley y la comisión, se refería a la comisión de la universidad que habría investigado esta supuesta falta, ¿no?, ha cumplido la ley, pero en otros casos sí, hay que decirlo, violamos la ley como si fuera una quinceañera de pueblo joven, ¿no? Esta frase, que pueden ustedes googlearla y encontrar en redes, ¿no?, muestra mucho, y hablamos de una autoridad universitaria, ¿cierto?, mucho de cuánto estos sentidos comunes vinculados, digamos, a la mirada más cosificadora y más violenta y finalmente más discriminatoria de la mujer, permanece aún en aquellos que son responsables de llevar, ¿cierto?, la política universitaria, la gobernanza y además de muchos de los decisores también en política universitaria, ¿no? Entonces, esto que es, claro, una muestra grotesca y humillante, ¿no?, de parte de un discurso de esa naturaleza, pone en evidencia la necesidad de seguir hablando de estas cosas, ¿no? El hecho que las mujeres seamos parte activa de la PEA, hayamos podido ser autoridad, tengamos ahora iguales o incluso más niveles educativos que nuestros pares varones, no desaparece lamentablemente ni las brechas estructurales ni estos discursos, digamos, agenciales a los cuales nos enfrentamos día a día, ¿no? Y también tenía aquí un poco la anécdota, este es claro un pantallazo de un Twitter, ¿no?, que muestra cómo incluso en la forma en que narramos y contamos la historia, ¿no?, en la forma en que se nos pone en la posición cuando contamos y cuando armamos incluso nuestros sílabus, cuando armamos nuestras mallas curriculares, sigue excluyendo el conocimiento, la participación y el protagonismo de las mujeres en la historia. No es casual que, por ejemplo, en el Perú, que estamos en un marco de celebración, bueno, es una situación complicada en la que estamos, pero todavía permanecen afortunadamente estas ventanas, digamos, lúdicas, creativas, ¿no?, afirmativas. En el proceso de celebración del Bicentenario de la República haya habido un proyecto específico vinculado al aporte de las mujeres en la historia de la independencia del Perú y de la conformación del proceso de la propia República, ¿no? Voy a contar muy rápidamente, voy a tratar de ir rápido para ver un poco los resultados, un poco las conclusiones de dos estudios en los que participé, donde pudimos ver este tema de las brechas de género. El primero es un estudio que realizamos con mi compañero Esteban Penelas, relacionado a identificar cuáles eran las brechas de género en la gobernanza universitaria, ¿no? Esto en el marco de un informe que sacó el IESLAC, el Instituto de Educación Superior de Naciones Unidas, respecto a las mujeres en los cargos de gobierno, ¿no?, y donde el Perú estaba en los índices menores de representación de mujeres en términos de las rectoras, ¿no? El promedio regional para ese momento, fue un estudio en la prepandemia, mostraba que aproximadamente el 20% de las rectoras universitarias en América Latina eran mujeres. En el Perú no superábamos el 10%, creo que estábamos en 8% en ese momento. A raíz de eso fue que empezamos a mirar dónde estábamos las mujeres en términos de carrera docente, porque en el marco de la Ley Universitaria 3220 del 2014 se establecen una serie de requisitos para poder acceder a los cargos de representación a nivel de decanato, a nivel de rectorado, básicamente, tanto requisitos de carácter académico como requisitos de carrera docente. Cabe mencionar que el Perú es uno de los países con menor desarrollo de carrera docente en América Latina, en particular en la universidad pública, donde la carrera docente no cubre más allá, en promedio en la universidad privada, más del 30%, siendo la universidad pública el espacio con mayores oportunidades para el desarrollo de carrera docente en general, donde el promedio nacional gira en torno al 80%. Es decir, tenemos una universidad privada caracterizada
¿cierto? Por un profesorado contratado a tiempo parcial, no nombrado, ¿cierto? Que no pertenece a la estructura orgánica del, digamos, del gobierno académico y universitario en el país, ¿no? Y donde cada estado, digamos, cada peldaño en alguien que quisiera hacer no solo carrera académica, sino carrera política en términos de tomar decisiones y espacio de decisión pública en la universidad, son bastante limitados en el ámbito privado, ¿no? Eso en términos de promedio nacional, ¿no? Lo que vimos, lo primero es que, en efecto, como vamos a ver en un gráfico similar en términos de la matrícula, había un aumento importante de la participación de las mujeres en la docencia universitaria. Ocupamos más o menos 1/3 de los puestos docentes, ¿no? Pero aún con varios gaps, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en términos de calificaciones, tanto en términos de grados, titulaciones o incluso de niveles de internacionalización, los docentes y las docentes universitarias estamos en términos paritarios, es decir, tenemos en promedio la igual cantidad de calificaciones para poder hacer no solo el ejercicio de la docencia, sino la posibilidad de poder ascender en ellas, y lo mismo ocurre en términos de la proporción de términos de dedicación, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, estamos en un promedio muy similar. Es decir, tenemos una serie de condiciones aparentemente paritarias para algo parecido a la competencia en los cargos, digamos, en los cargos de alta dirección y gobierno, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, existen serias dificultades para poder estar, ¿no? Si vemos, no sé cuál es la lucecita acá, ¿no? Incluso por debajo de este tercio de los puestos docentes donde hay mujeres, un muy bajo nivel digamos, de acceso al puesto más importante de gobierno en las universidades, y todavía por debajo de la presencia, digamos, en términos de la planilla, en términos de los cargos de vicerrectorados o de vicepresidencias, en los casos de algunas universidades privadas, digamos, estatutos propios, o incluso de universidades públicas con comisiones organizadoras, ¿no? Donde encontramos una mayor presencia de puestos en los cargos de alta dirección fueron en los puestos en los cuales uno no postula, sino es contratada, ¿no? Y una de las conclusiones que llegamos en el estudio es que parece que es más fácil que nos contraten, ¿cierto? Sobre todo en puestos de gerencia, a que nuestros propios compañeros nos elijan como sus autoridades, ¿no? Otra de las cuestiones que vimos, que como vemos también se repite, y aquí hay una cuestión interesante en términos de espejo, y eso remarca la necesidad de contar con liderazgos, ¿no? Marcados también por las características de género, tiene que ver con la llamada división sexual del trabajo, ¿no? Si bien las mujeres hemos entrado masivamente a la universidad e incluso a los cargos de docencia, aún nuestra presencia en ciertos campos del conocimiento es muy limitada. Esto es un mapeo de, por ejemplo, puestos de decanatos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los campos donde tenemos una mayor presencia, que podríamos decir son más gender friendly para nosotras? Los campos vinculados al cuidado de personas y a las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Estamos presentes casi en paridad en los campos de ciencias médicas y de la salud. Aquí hay que decir que el promedio sube cuando vemos algunas carreras específicas como enfermería, tecnología médica, y disminuyen algunos otros campos como humanidades y ciencias sociales. En este clasificador que se utilizó en este momento, ciencias sociales, encontraba aquí la carrera de educación, donde el asunto sube mucho, la presencia de mujeres sube mucho. Hay una caída, por ejemplo, muy importante en el caso de un estudio de Roxana Barrantes sobre las decanas o coordinadoras de carrera, en las carreras de economía, donde la presencia de las mujeres, a pesar de ser una carrera muy paritaria en la matrícula, muy poco paritaria en su representación de gobierno, y vamos cayendo a medida que entramos al campo de la industria, la ciencia y la tecnología, con menos de una decana por cada 10 en términos de las facultades. Cuando analizamos esto, porque para ser decana hay que haber sido antes, según la nueva normativa peruana, ser, digamos, docente de por lo menos asociada, si no principal, encontramos aquí ya la lectura más fina de dónde vamos a estar, ¿no? Y si bien vemos cómo en algunas posiciones, sobre todo en la universidad privada, empezamos a ocupar una mayor, los que estamos en color
digamos, más difuso somos las mujeres, encontramos cómo nos enfrentamos a esta paradoja. Si bien la universidad pública es aquella que cuenta con mayores puestos para hacer carrera docente y por lo tanto para ser nombradas como docentes eventualmente primero auxiliares, asociadas o principales, este promedio es mucho menor que en el caso de la universidad privada. Es decir, hay una importante brecha que se asienta en la privada, que es donde en términos de puestos hay más oportunidades. Esto quiere decir que las reglas generales que podrían aplicarse en términos de pensar que la pública es más amigable para hacer carrera docente, no necesariamente es así para las mujeres. ¿Qué encontramos con Esteban en este estudio? Las reglas generales no implican igualdad de condiciones para competir, en primer lugar, ¿no? Que la academia reproduce la división sexual del trabajo, la división social, en este caso, del conocimiento, si vemos el estudio de puestos, y que además, como adelanté, parecería que es más sencillo que nos contraten a que nuestros pares nos elijan. Cuando vemos la parte de las trayectorias, y esta es una sección que ha sido desarrollada a raíz de la lectura de género del tercer informe bienal de realidad universitaria, trabajada acá con mi colega Manuel Etes aquí presente, ¿no? Que salió como un documento de trabajo a inicios de este año, lo que encontramos es una situación muy similar. Un acceso cada vez mayor y masivo de las mujeres en términos de los estudios de pregrado, incluso de posgrado, por un lado, ¿no? Donde además se encuentra que las mujeres tenemos mayores oportunidades de acceso, mayores probabilidades de acceso a la educación universitaria que nuestros pares varones, sobre la gran mayoría de factores, digamos, más estructurales que podrían hacer que esto disminuya. Esto fue una innovación interesante del tercer informe bienal, donde se hizo una lectura interseccional sobre la base de algunas variables como origen de las familias en términos de su capacidad de gasto, tratando de encontrar temas de origen étnico vinculado al idioma nativo, cuestiones vinculadas, por supuesto, a la variable sexo, entre otras. Pero una de las cuestiones que se encontró es que sí habían algunos factores que afectaban más a hombres que a mujeres, ¿no? Y que de muchas maneras reproducen también la tendencia estructural. Es decir, a las mujeres pareciera que nos afecta más las labores de cuidado, mientras que a los varones, ¿cierto?, los afecta más las dificultades económicas en sus familias, reproduciendo mucho esta mirada de mujer cuidadora, hombre proveedor, ¿no? Pareciera que ante las dificultades, y eso es algo que se reproduce, por ejemplo, en las cifras de aumento de desempleo y subempleo en un caso de la emergencia sanitaria, cuando hay una emergencia, la familia, en términos de una emergencia de cuidado, ¿no?, reduce las posibilidades de que las mujeres ingresen o permanezcan, y en el caso de los varones, cuando se trata de cuestiones más vinculadas a factores económicos. Cuando hacemos una lectura de la matrícula, el gráfico es muy similar al anterior. Estos son gráficos del informe bienal, ¿no? Donde encontramos una enorme presencia de mujeres en carreras vinculadas al cuidado de personas, en particular educación y temas de salud. Aquí, como decíamos, en educación, las cifras más altas están vinculadas a la matrícula en programas de educación especial y de educación inicial y educación primaria, y luego es más paritaria en educación secundaria, pero en términos de salud y bienestar, nuevamente en las carreras de enfermería y obstetricia, ¿no? Y esta presencia de mujeres va disminuyendo a medida que nos vamos acercando a los campos vinculados a la ciencia y a la tecnología en particular, ¿no? Pocas mujeres matriculadas en ingeniería, ¿no?, habiendo algunos campos particulares de la ingeniería muy difíciles para el ingreso y permanencia. Pensemos, por ejemplo, en carreras como minería metalúrgica, electricidad, energía, ¿no?, ciencias agrícolas, en donde no llegamos ni a una estudiante mujer por cada 10, ¿cierto? Y cuestión que va llegando inclusive hasta campos como la ingeniería civil, ¿no?, donde llegamos a ser 2 por cada 10, ¿no? En comparación, miren ustedes, de las carreras mucho más vinculadas al cuidado de personas, ¿no? Cabe mencionar, y es algo que vamos a ver a continuación, que
no solamente se trata de una división sexual en términos del conocimiento, sino también en términos de la posibilidad de retorno, siendo, ¿no? Cuando uno ve, ahorita lo vamos a ver, cuestiones vinculadas a ingresos por carrera, que son justamente los campos de la tecnología y la producción, en donde las remuneraciones, digamos, son mucho más altas que en las carreras propiamente del cuidado, ¿no? Y esto es algo que se reproduce, esta división, en otros niveles de graduación. Por ejemplo, ¿qué pasa con la matrícula de las mujeres en los posgrados en carreras masculinizadas, ¿no? Vemos que si bien en tecnología de la información, a medida la proporción de mujeres en términos de pregrado, maestría y doctorado, tiene algunos cambios que estadísticamente no son tan, digamos, preocupantes o evidentes, hablamos de la diferencia de un 7%, sí hay un declive importante en la proporción de mujeres en carreras vinculadas a ingeniería, industria y construcción. Este fenómeno no se reproduce de igual manera en las carreras feminizadas, donde la proporción de hombres que va subiendo de graduación en estas carreras aumenta a medida que aumentan los grados académicos. Es decir, que las pocas mujeres que ingresan y se gradúan en carreras de ciencia y tecnología disminuyen en proporción la matrícula en estas carreras a medida que aumentan los grados académicos en comparación con sus pares varones. Y esto tiene un efecto, como decíamos, en el camino posterior, porque lo que sigue, digamos, al proceso de educación tiene que ver con la cuestión del sistema laboral, ¿no? Y en el campo laboral lo que encontramos es que si bien en términos de acceso a primer empleo, condiciones de empleo, y niveles de desempleo, hay una paridad, digamos, de circunstancias entre hombres y mujeres, esto es algo que hay que verlo también con detalle y con la mirada de ciclo de vida. Uno de los estudios que acaba de sacar Naciones Unidas respecto al balance de las ODS, llamado, ¿no?, Le estamos fallando a las niñas, demuestra cómo seguimos cayendo a lo largo del ciclo de vida y cómo nuestras condiciones van cambiando, ¿cierto? No solamente viene acompañado con el tema de la edad, sino que viene acompañado con temas vinculados a la carga de cuidado, al peso que tiene el matrimonio y el cuidado de los hijos en las trayectorias de las profesionales. Y esto es algo que se nota cuando leemos, por ejemplo, la penalización de las mujeres en términos de los salarios. Las mujeres seguimos ganando 20% menos que los varones en igualdad de calificaciones y de ejercicio de puestos y responsabilidades. Y también nos vemos más afectadas por situaciones vinculadas a emergencias, digamos, sociales, colectivas, pero también familiares, ¿no? Finalmente, y con esto termino, creo que este tipo de estudios a los cuales necesitamos seguir indagando en el Perú no existe una política nacional de igualdad de género para la educación superior universitaria. Sí le existe para la universidad, para la educación técnico-productiva, existen unos lineamientos, existen varias medidas en la educación básica regular. En la educación universitaria, que es un campo más vinculado a la autonomía de las organizaciones educativas, es aún incipiente, precario, y eso que no hemos hablado de otras situaciones que afectan de manera particular a las mujeres y a los grupos feminizados, sobre todo de los colectivos de diversidad sexual, como términos de hostilidad y acoso sexual, ¿no?, que es un tema preocupante en las universidades, ¿no? Es un campo en donde muchas de las posibilidades de mejora están en manos de las universidades. Son muy pocas, ¿no?, las universidades como esta que han desarrollado planes de igualdad de género, por ejemplo, que cuentan con mecanismos especiales para poder tener mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Por ejemplo, me alegro mucho ver, por ejemplo, acá a mi compañero Sergio Celis, a quien tuve la oportunidad de conocer en Chile. Comentaba con Leonardo la experiencia de la Universidad de Chile teniendo cuotas de acción afirmativa para mujeres en carreras de ingeniería, ¿no?, que es algo que Sergio ha trabajado mucho. Son muy pocas, sino inexistentes las universidades que lo tienen, y es un campo donde hay mucho por hacer en el campo desde la responsabilidad social universitaria, por un lado, en las políticas de bienestar. ¿Cuántas universidades tienen lactarios, guarderías para estudiantes, docentes, administrativas?
por ejemplo, ¿no? Son muy pocas, y además para empezar a promover una cultura de igualdad de género basada en equidad, en incluso cuestiones como el diseño curricular, oportunidades para la docencia, etcétera. Creo que es un campo en el cual podemos seguir conversando, creo que la mirada comparada va a ser muy importante y muchas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, Carmela. Continuamos con la mesa. Es el turno de Leonardo Rodríguez, doctor en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, historiador de la Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, profesor e investigador del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Norte de Minas Gerais, en Brasil también, e investigador asociado del Laboratorio de Investigación en Educación Superior, LAPES, que ya fue mencionado también. Él va a presentar, su presentación es sobre la construcción de tipologías institucionales en la educación superior en países de América Latina, ¿no? En estos 5 países del proyecto. Graças, Yolanda. Eu vou falar em português, vocês peço permisso. O título está em espanhol, mas da próxima vez que eu retornar com outros resultados, eu já vou estar falando portunhol parecido com o do André. Então, se ficar muito difícil de compreender, sinalizem para mim que eu falo mais despacio. O que eu vou apresentar hoje é os resultados específicos do Brasil, que o André já mencionou, e um tipo de abordagem que nós estamos tentando fazer para os outros países da América do Sul que compõem esse projeto. Então, a apresentação é focada nos primeiros resultados para o Brasil e nas dificuldades que nós estamos tendo para a comparação com Peru, Argentina, Uruguai e Chile. Eu passo aqui. Bem, só um pouco de contexto sobre quais foram as motivações para essa pesquisa. A ideia de construir uma tipologia do ensino superior no Brasil e em outros países é tentar estabelecer critérios de comparação entre diferentes sistemas, com problemas em comuns, mas com particularidades. No caso do Brasil, só para colocar o contexto em números, nós temos hoje, em 2021, um número de matrículas de quase 9 milhões de alunos em 2.500 instituições. 87% dessas instituições são privadas. É um sistema binário dividido entre públicas e privadas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E 75% das matrículas estão nas instituições privadas. Pelo que nós estamos conversando com nossos colegas aqui no Peru, é um processo semelhante nos últimos anos, a expansão puxada pelo setor privado. No caso do Brasil, nos últimos 20 anos, o setor privado triplicou de tamanho e o setor público duplicou de tamanho. Então, são 75% das matrículas do setor privado, e outra característica da expansão é a modalidade à distância, EAD, nós chamamos. Mais de 3 milhões de matrículas estão na modalidade totalmente à distância, o que dá 41% das matrículas no sistema. Uma coisa que a gente está preocupado, olhando para a literatura da sociologia das organizações e do ensino superior, é se essa expansão ela levou a uma diferenciação do sistema, uma diversificação dos tipos institucionais, ou se levou a uma concentração de matrículas em alguns tipos institucionais específicos. Então, essa é a nossa primeira pergunta de pesquisa. Está muito rápido? Tá bom? Outra motivação importante é que estamos preocupados com como cada tipo de organização do ensino superior recebe novos ingressantes, novos atores sociais, novos indivíduos, principalmente com base em etnia, raça, gênero e situação socioeconômica. Então, nós sabemos que há uma grande estratificação, uma grande desigualdade
no sistema superior no Brasil, e queremos saber se essa expansão, qual tipo institucional provocou maior inserção de novos atores sociais, de estudantes de novos grupos sociais do ensino superior. Então, para resumir as perguntas, como as instituições de educação superior se organizam no Brasil, de que forma essa organização permite maior ou menor inclusão de novos grupos sociais, e quais são as semelhanças entre o nosso sistema, o sistema brasileiro, e o sistema dos países vizinhos. Então, o objetivo com esse projeto aí, mais especificamente, é construir uma tipologia do sistema que viabilize, que permita análises comparativas entre diferentes sistemas de ensino que estão passando por um processo semelhante. Eu coloquei algumas figuras para tentar superar a barreira do idioma, né? Aí, a principal forma de categorização no Brasil até hoje, para estudos sobre estratificação horizontal, ou sobre desigualdade no sistema de ensino, é a divisão públicas e privadas. Em geral, as públicas são todas gratuitas no Brasil, e as privadas cobram mensalidade, salvo alguns tipos de becas que existem lá. Então, a maior parte do sistema é composto por instituições privadas. As instituições privadas são consideradas, nos trabalhos, são com maior nível de inclusão. As públicas são consideradas mais prestigiosas, mais antigas e maiores. As instituições de pesquisa geralmente são associadas às instituições privadas, às públicas, desculpa, e as privadas voltadas para o ensino. Outra característica importante das instituições privadas nessas categorizações anteriores é que as privadas oferecem cursos noturnos, e que isso atrai estudantes mais velhos e estudantes trabalhadores, que é uma grande parte, né, do sistema brasileiro é formado por estudantes que também trabalham, então não podem estudar em tempo integral, manhã e tarde. As públicas podem ser divididas em outras formas, como federais, estaduais e municipais. Essa é só uma questão de gestão. E as privadas podem ser divididas com fins de lucro e sem fins de lucro, como aqui, né, associativas e societárias, né? Então, essa é um tipo de classificação. Qual é o nosso problema? Com a expansão recente, novas instituições privadas, novos modelos de instituições privadas surgiram, e novas formas de funcionamento de instituições públicas também surgiram. Então, essa divisão dicotômica entre públicas e privadas não explica suficientemente processos de inclusão de novos grupos sociais. Então, por isso, o primeiro esforço de tentar construir uma tipologia mais complexa. Seguindo, uma outra forma de categorização seria a organização, seria um tipo de categoria por tipo de organização acadêmica. No Brasil, nós temos 4 tipos principais: as universidades, as faculdades, os centros universitários e os institutos tecnológicos. E esse é o ensino superior brasileiro. Essas categorias podem ajudar a definir, por exemplo, o tempo de funcionamento da instituição, a variedade de cursos, o número de doutores, o número de publicações em pesquisa, enfim. Mas todas elas podem oferecer os mesmos tipos de grau acadêmico. Então, você encontra bacharelado no Instituto Tecnológico, você encontra uma graduação tecnológica numa universidade. Então, essa categorização, ela ela também explica pouco os nossos problemas, as nossas intenções. Então, qual que é a nossa proposta? É responder a pergunta se existe, né, relações entre características das instituições, para além dessa categoria formal que eu disse, que está prevista em lei, que está prevista na organização. Essa diferença entre categorias administrativas e setor público ou privado. Então, nós coletamos, com os dados do Censo Educativo no Brasil, e os relatórios da CAPES, que é uma, como a gente chama isso aqui? É uma... de pós-grado. E as informações que nós coletamos dessas instituições foram a partir de 6 categorias, ou 6 dimensões: governança, pesquisa, inclusão, ensino, extensão e internacionalização. Ou seja, nós queremos construir uma tipologia com base nessas dimensões. E selecionamos, a princípio, 60 indicadores. Por exemplo, sobre governança, tamanho seria
medido por 3 indicadores: número de docentes, número de estudantes e números de técnicos, né, de trabalhadores. Pesquisa é medida por número de publicações, número de doutores, número de bolsas de pesquisas para alunos de pós-grado e pré-grado. Então, aqui a gente selecionou aproximadamente 60 indicadores, e queríamos saber se as instituições se pareciam ou se diferenciavam a partir desses indicadores. E com a seleção dos indicadores, com os testes estatísticos, nós chegamos ao número final de 37 variáveis. Estou falando final aqui, é um final por enquanto, né? Porque esse projeto ainda está em andamento. Então, qual que é a hipótese? É que as instituições elas vão se assemelhar ou diferenciar para além da categoria administrativa, se é universidade ou centro universitário, ou instituto tecnológico, ou para além das públicas e privadas, né? Então, seria um agrupamento mais diverso. Então, a nossa hipótese é que existe relação entre as diferentes características das instituições que permite um novo tipo de categorização, um novo tipo de tipologia. Qual que é a estratégia? Eu não vou, assim, na discussão eu posso entrar mais nisso, mas vou poupar vocês de dos detalhes estatísticos, mas são duas etapas principais. A primeira é uma análise fatorial exploratória, que a gente, em resumo, a gente agrupa as variáveis de acordo com características próprias das instituições. Depois, a partir dessa diminuição de variáveis, né, de dimensões, a gente vai agrupar numa técnica chamada, em português, análise de perfil latente, em que a gente tenta agrupar as instituições em clusters a partir daquelas categorias. Os principais resultados são esses. Nós encontramos 9 tipos de instituições diferentes. Para o ano de 2010, esqueci de dizer, e para o ano de 2019, quando o ensino superior do Brasil dobrou de tamanho, né? O que eu queria chamar a atenção, eu posso voltar a essa tabela, é que a principal forma de diferenciação das instituições foi o tamanho delas, e não a categorização pública ou privada ou a categorização administrativa. Eu coloquei em negrito, aí, a parte mais escura, quando dentro de um mesmo cluster, dentro de uma mesma categoria, você tem diferentes tipos institucionais. Outra coisa muito importante, né, desse tamanho é que nós tivemos concentração de matrículas em poucas instituições. Instituições com capital aberto em bolsa de valores, instituições empresariais que ampliaram muito ao número de matrículas através de cursos no interior do Brasil, em cursos EAD, cursos à distância. Então, houve uma concentração de matrícula nessas instituições e, ao mesmo tempo, separou esse grupo muito concentrado de matrículas das outras instituições privadas com fins lucrativos menores. Uma segunda distinção que eu gostaria de chamar a atenção é em relação à presença, à feminização do ensino superior brasileiro. O que houve é que a questão de gênero foi tão forte nas análises que um cluster específico é formado por instituições voltadas para cursos femininos, que é o cluster 2 ali. O que acontece é que a presença maior de mulheres entre o corpo docente e os estudantes ocorre porque são cursos na área de educação e área de saúde, localizados em pequenas instituições privadas com fins de lucro. Por fim, eu vou chamar a atenção para um cluster específico, o cluster 7, que são as instituições mais prestigiosas, né? São as instituições de elite. São as públicas e as que a gente chama de confessionais, que são as privadas sem fins de lucro, com mais tempo de funcionamento, como é o caso da católica, né? Das católicas no Brasil. Ela tem pouco, essas instituições elas oferecem pouco oferta EAD, à distância, e tem um corpo docente formado, em sua maioria, por doutorados, né, por professores doutores, voltados para pesquisa. Ou seja, o grupo de elite no Brasil, de instituições de elite, inclui tanto públicas quanto privadas e tem certas características. A gente pode voltar a essa tabela depois, porque preciso correr, né? Sobre a transição entre os períodos. Aí cada fiozinho passando de um
de um período para o outro é de 2010 para 2019. O que nós observamos é dois fenômenos: concentração de matrículas nas instituições com fins de lucro EAD e surgimento de novas estruturas do ensino superior. Tem mais tipos institucionais em 2019 do que havia em 2010. Então, a expansão levou à diversificação institucional, mais tipos de instituições diferentes. Quando olhamos para as instituições, quando olhamos para a matrícula, o que nós temos é mais concentração de matrículas em poucas instituições. Então, é um fenômeno duplo, de diversificação institucional e de concentração de matrículas. Para finalizar, aqui eu acho que eu já passei por isso. Quais são os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento? Uma limitação do nosso estudo é em relação aos dados que não entraram aqui de raça e escolaridade dos pais, por exemplo, porque são dados muito ruins no Brasil. Tem muito missing, dados faltantes para raça, por exemplo. Então, 60% dos estudantes não preenchem a pergunta de etnia e raça. Então, ficou de fora desse estudo, algo que a gente está tentando contornar. Em relação aos desafios para a comparação internacional, como o André já adiantou, a própria noção de educação superior ela vai variar de acordo com cada país. Aqui nós percebemos que há uma clivagem maior entre setor universitário e não universitário, que lá no Brasil não é tão clara essa diferença, tão específica. O tamanho dos sistemas também é algo que a gente vai ter dificuldades de enfrentar. Os desafios mais comuns que nós temos entre os países, tem desafios assim, em relação a etnias minoritárias, as desigualdades de língua, as desigualdades geográficas, as desigualdades de gênero são muito semelhantes, mas a forma como elas acontecem são muito particulares em cada contexto, o que a gente vai ter que chegar a um equilíbrio entre um nível de comparabilidade sem passar por cima das particularidades de cada região. E o problema que estamos tentando resolver com essas visitas aos nossos vizinhos, países vizinhos, é a oferta de informações. Se conseguimos coletar informações que dão algum grau de comparabilidade entre os sistemas. Gracias, é isso. Muchas gracias, Leonardo. Creo que hay bastantes elementos que invitan a un diálogo e intercambio, ¿no? Finalmente invito a Nila Vigil. Ella es doctora en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Inmigración e Interculturalidad por la Universidad de Castilla-La Mancha, lingüista por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es miembro del grupo impulsor de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad de América Latina, profesora universitaria y consultora en Educación Intercultural Bilingüe. Ella va a presentar el tema sobre el reto de la enseñanza de castellano en la educación superior, un asunto de justicia lingüística. Ya. ¿Se escucha? Ya. Esta es una noticia que salió, como ven, en una página del gobierno, ¿no? Y se presenta como algo para celebrar. Se gradúa por primera vez un antropólogo matsés. Desde Pronavec, cada estudiante que se gradúa con beca es considerado un talento. Y este tiene el mérito de haber aprendido el castellano en la universidad. Bueno, entonces el problema es ese, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a este chico 10 años en el colegio? O sea, ¿cómo puede ser que haya estado 10 años y no haya aprendido castellano? Entonces, y no es él. O sea, él es un ejemplo de lo que pasa en la escuela en el Perú, ¿no? O sea, yo tomé una prueba cuando enseñé a chicos de una universidad, una prueba de castellano, y los chicos, tuve una prueba de cuarto de primaria, y los chicos no entendían, y había chicos que tenían 0, ¿ya? Prueba de entrada de cuarto de primaria. El matsés es una lengua indígena de la familia Apano. El pueblo matsés vive principalmente en la provincia de Requena, en el departamento de Loreto, y hay 1.366 personas que hablan matsés. Y esas 1.300 personas durante
10 años no les han enseñado nada. Y así pasa con chicos ahuajún, y así pasa con chicos huampís. Los huampís quieren tener su propia educación, ¿no? Este es el resultado de la UMC, es la unidad de medición de la calidad. Y estas son pruebas censales y hay pruebas hasta segundo de secundaria. Y en nivel satisfactorio hay, los machés viven en Loreto, ¿ya? En Requena. Y ahí en Requena no solamente hay chicos machés, también hay chicos, como dicen los indígenas, hay chicos mestizos, ¿no? O sea, nosotros somos los mestizos para los indígenas. Y el nivel de satisfactorio es 0.8%, ¿no? Y si vemos previo al inicio y en inicio es 94, ¿no? O sea, ¿no? Esta es la educación de los chicos, ¿no? Y así van a la universidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay educación en su lengua, porque los chicos reciben, o sea, cuando se hacen cuando se hicieron, porque ya no se hacen, y ya no se van a hacer porque ya vimos qué ha pasado con la Defensoría del Pueblo, da esta coyuntura. Los informes de la Defensoría del Pueblo se dice, los niños indígenas reciben una educación de pésima calidad. Entonces, hay violación a sus derechos. Pero así como Roldán, los niños indígenas terminan la secundaria sin saber castellano y además su lengua, tienen el desarrollo de su lengua es el desarrollo de la lengua de la casa. Tampoco han desarrollado su lengua para materias, no han desarrollado su lengua para desarrollo de funciones cognitivas avanzadas de la lengua, ¿no es cierto? O sea, para poder leer filosofía, ¿no? En su lengua. No les han enseñado tampoco eso. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido violación a sus derechos, ¿no? Primero, violación a su derecho a la educación. El artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos dice que todos tienen derecho a la educación, pero la educación que reciben los niños indígenas, la educación que recibió Roldán, es una educación que no se dio. Los chicos terminan la secundaria sin saber nada. Violación, o sea, le han violado su derecho a la no discriminación. Él mismo cuenta, si leen el artículo, y eso les pasa a todos los chicos cuando van a la universidad, ¿no? Les dicen, no, pero ¿tú qué vas a hacer en la universidad? O si no te dicen cosas como, los chicos no entienden lo que leen. ¿Cómo van a entender si no les han enseñado? O sea, los discriminan, ¿no? Se empieza a hablar desde las carencias, como si fuera culpa de ellos. Los discriminan. Ay, no, mejor que no les da. Yo he escuchado un montón de veces, yo enseño en la universidad y yo escucho eso, ¿no? Ay, no, es que no entienden. Ellos son así. De profesores que después escriben artículos sobre eso. La comprensión lectora de los niños. Ay, de verdad, perdónenme, pero es que me hierve. Violación a su derecho, a su identidad y a su identidad cultural y lingüística. O sea, nada de lo que ellos saben, nada de su lengua, de su cultura, se toma en cuenta, ¿no? Y este asunto es mucho más profundo, o sea, yo estoy hablando de la lengua nada más, pero el asunto es mucho más profundo, pero yo me estoy limitando, me voy a limitar acá al hecho de que la educación, en la educación superior toda la educación se imparte en castellano, ¿no? Y cuando las personas no tienen habilidades en esa lengua, carecen de oportunidades en ese nivel educativo. Y esto no es un asunto pedagógico,
sino un asunto de justicia social. Han ido a la escuela, se supone que saben castellano, los han admitido a la universidad porque la universidad da cuotas, abre oportunidades, ¿no? Pero su castellano no les basta. Y no les basta porque, como acabo de decir, ha habido violación a sus derechos desde la escuela. Ellos no tienen la culpa de no saber castellano. Ellos son víctimas del sistema educativo nacional. Por lo tanto, es primordial la necesidad de acciones de justicia. Por eso yo le agradezco mucho a Yolanda que me haya invitado acá, porque yo siempre hago y pienso la cuestión de derechos lingüísticos, pero ahora se me ha ocurrido esto y lo estoy pensando, y es que al ser víctimas se necesita una justicia restauradora desde la universidad que los ha recibido, ¿no? Porque ya no podemos echarle siempre la culpa al colegio. Claro que en el colegio tenemos que pensar que desde el colegio hay que hacer algo, pero ya la universidad los ha recibido. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la universidad? No podemos seguir echándolo. O sea, sí, tenemos que exigir que el colegio haga algo, pero desde la educación superior hay que hacer justicia restauradora. Al incorporar la figura de justicia, y ahí estaba buscando ya el término, no sé muy bien cómo se llama, pero y por eso a veces voy a decir reparadora o restauradora porque no sé el término exacto, pero al incorporar la figura de justicia reparadora y las reparaciones lingüísticas en la educación, estaríamos dando pasos importantes hacia un sistema lingüístico que garantice la igualdad de oportunidades a los estudiantes indígenas amazónicos que llegan a los... Ay, acá tenía que haber pasado esto, pero bueno. ¿No? O sea, se necesita una justicia reparadora, que es un asunto de acceso equitativo y justicia social. Y aquí, ¿qué es? Y sus objetivos. Al incorporar la figura de justicia reparadora y las reparaciones lingüísticas en la educación, estaríamos dando pasos importantes hacia un sistema educativo que garantice igualdad de oportunidades a los estudiantes indígenas amazónicos, porque los andinos creo que sí tienen más agencia y saben más, o sea, por eso es que me estoy centrando en los amazónicos, que llegan a la universidad sin el mismo dominio de castellano que sus pares no indígenas amazónicas. Estas medidas no solo representan un acto de reparación esencial y necesario para quienes han sufrido estas violaciones, sino que también son un componente vital en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La justicia lingüística restaurativa, yo no sé si existe el término ya, pero a mí se me ha ocurrido, porque yo estuve buscando, la justicia lingüística restaurativa en la educación superior se entiende como un conjunto de políticas, prácticas y recursos educativos diseñados para reparar a las víctimas, porque estoy convencida que son víctimas, ¿ya? Para reparar a las víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, lingüísticos y educativos, y que los han afectado y necesitan ser reparados para poder participar y tener éxito en la educación superior. Las medidas de justicia lingüística reparadora serían adecuadas para abordar estas violaciones a sus derechos, porque permitirían compensar a los estudiantes indígenas por las desventajas educativas que han sufrido y les proporcionarían alternativas para su éxito futuro. Esta reparación podría tomar varias formas. De momento pienso en programas intensivos de enseñanza de castellano. No nos vas a poner pues a que estudien lengua 1 y Saussure y el signo es arbitrario, inmutable y lineal, ¿no? O sea, mutabilidad e inmutabilidad del signo, ¿no? O sea, primero hay que enseñarles castellano, ¿no? Programas intensivos de enseñanza de castellano y apoyo académico adicional, ¿no? O sea, no van a leer Gonzalo por tu carrera, pues esas cosas, ¿no? Sí van a leerlo, pero después, ¿no?
El objetivo sería compensar las deficiencias específicas en la educación y el desarrollo lingüístico de estos estudiantes a partir de recursos, programas y apoyos adicionales para nivelar el campo de juego. Por eso digo, sí lo van a leer. No decir, o sea, porque no tenemos que pensar que, no, pobrecitos, son indígenas, no saben. Sí, pero hay que nivelarles el campo de juego, darles algo antes primero, ¿no? Y permitirles el éxito en la educación superior. Esta forma de justicia reparadora sería complementaria a cualquier esfuerzo más amplio para abordar las causas estructurales y sistemáticas de la desigualdad educativa y lingüística que enfrentan las comunidades indígenas. Y luego vendrían los objetivos, ¿no? Reparación histórica, obvio, ¿no? Reconocer y abordar las injusticias históricas que han llevado una desigualdad educativa y lingüística. Esto que tendría que ir, pues, no solamente desde la universidad, pero sí la universidad tiene que contribuir a pagar la deuda histórica que se tiene, ¿no? Tiene un compromiso social, ¿no? Desde su oficina de responsabilidad social, porque con el Estado y con esta coyuntura, desarrollo de habilidades en castellano, valorización de lengua y cultura indígena, o sea, también, y esto me parece, eso se lo escuché una vez a Gabina Córdoba, ¿no? Ella decía, está bien, yo me tengo que nivelar, pero ustedes no se tienen que nivelar nada de lo que yo sé, ¿no? O sea, ¿no? O sea, también de todos los saberes indígenas y todo, ¿no? Entonces también valorizar y también, ¿no? Tiene que ser de doble vía, ¿no? Apoyo académico y también apoyo emocional y participación comunitaria. La implementación de un enfoque de justicia restaurativa en la educación superior es esencial para rectificar desigualdades históricas y presentes en el sistema educativo peruano. Junto a ello, el Estado debe empezar a corregir la educación escolar, que está cada vez peor, más aún ahora con la coyuntura política, que cuando pensamos que no podemos estar peor, yo desde que era chiquita, que ya es hace un montón de años, decir, no podemos estar peor que ahora y siempre podemos estar peor. Se nos muestra que sí. La propuesta esbozada subraya la necesidad de actuar de manera decidida en las universidades para garantizar una educación equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen lingüístico. Es indispensable, por un hecho de justicia y reparación, cambiar el paradigma de enseñanza de castellano y tomar medidas que aseguren un futuro educativo. Creo que había una más. Sí, ahí está. Es indispensable, por un hecho de justicia, y cambiar el paradigma de enseñanza de castellano y tomar medidas que aseguren un futuro educativo más justo y efectivo para los estudiantes universitarios de los pueblos indígenas del Perú. Eso sería, gracias. Gracias, Nila. Muchas gracias. Yo les propongo un cambio en la dinámica y más bien pasar a una interacción con ustedes, intervenciones, preguntas, por favor, para cualquiera de los miembros o en conjunto la mesa. Quien desee levantar la mano. Sí, muy bien. Si alguien desea hacer alguna pregunta, intervención, sí, por favor. Buenas tardes con todos. La verdad, muy interesante su exposición de la doctora Nila. La pregunta es, entonces, ¿de qué forma podemos solucionar su problema de esos niños que están más que todo en la selva peruana? ¿Qué tal? Buenos días. Con respecto a lo establecido, bueno, en lo que nos ha explicado la doctora Carmela, con respecto al tema de el porcentaje de profesoras o de docentes de género femenino con respecto a la participación en autoridades, de repente allí se podrían plantear ideas generales con respecto a la SUNEDU. Se ha establecido de que la SUNEDU establece ciertas condiciones básicas de calidad. Por ejemplo, dentro de su autonomía ha establecido el porcentaje de docentes, el 25% de docentes que son a tiempo completo. De repente establecer allí, dentro de su autonomía de la superintendencia, que este 25% de docentes a tiempo completo sea un porcentaje de mujeres.
y que asimismo dentro del 5% de docentes investigadores que establece también las condiciones básicas de calidad se puede incorporar dentro del 5% un porcentaje también de igual manera de docentes investigadores mujeres. Y no sé si se podría plantear también que dentro del estatuto, dentro de la normatividad, se encuentra el Ministerio de Educación que tiene competencia en poder designar a las comisiones organizadoras. Entonces, de repente establecer dentro de esa evaluación equitativa para que puedan intervenir autoridades mujeres en estas comisiones organizadoras de universidades públicas, que se pueden también intervenir esta evaluación, ¿no? Cómo lo están realizando el Ministerio de Educación esta evaluación para integrar estas comisiones organizadoras y poder tener de repente un porcentaje mayor a docentes. Esta sería la primera consulta con respecto a la doctora Carmen. Y la segunda es con respecto al tema de la doctora Nila, que se ha establecido ya a partir de la ley universitaria en adelante, universidades interculturales. Entonces, a partir de estas universidades culturales, ellos tienen una red de universidades. Entonces, a partir de esto, ¿qué universidades están planteando las mejoras o lineamientos para que estas comunidades tanto nativas como indígenas tengan las mismas, el mismo restricto de su respeto a su cultura? No queremos, en cierta forma, aculturarlos y, en cierta forma, que ellos intervengan en la sociedad, porque obviamente respetamos la cultura que ellos manejan, sus costumbres, también sus derechos adquiridos. Entonces, hay que ver de repente de un enfoque de cómo la universidad intercultural, que aún son pocas a nivel nacional, cómo podemos manejar estos grupos sociales, ¿no? Estos grupos nativos, indígenas. Entonces, de repente, ¿qué aspectos generales tiene usted con respecto al tema? ¿Qué está haciendo esta universidad intercultural en estos grupos? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Atrás? André y Leonardo también podrían quizás intervenir sobre estos temas que se ha suscitado alguna inquietud, ¿no? Bueno, comienzo yo. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Ha sido realmente muy interesante escucharlos, cada uno desde sus entradas, algunos de educación comparada, otros de las problemáticas un poco del otro lado, ¿no? Solo un comentario para lo de la intervención de Nila. Me gustó mucho tu llamado a esta mirada desde la justicia. Lamentablemente, muchas veces los hacedores de política pública trabajamos mucho con la mirada de la eficiencia, ¿no? Y cuáles son las metas y los indicadores y los objetivos, y nos olvidamos de este paradigma. A mí me gustó mucho conocer el paradigma de la justicia educacional, ¿no? Que justamente pone a la educación como un campo más de producción y reproducción de las desigualdades sociales existentes, ¿no? Entonces, obviamente nuestros sistemas educativos reproducen y producen nuevas formas de desigualdad vinculadas, por ejemplo, a la exclusión, digamos, desde un enfoque intercultural, ¿no? Un poco, yo creo que lo que tenemos en el Perú, y podríamos conversar sobre eso, es básicamente educación indígena. Seguimos atrapados en la mirada más o menos del principio del siglo XX, donde la educación intercultural es para que los indígenas se asimilen y no para que los no indígenas entendamos ese otro mundo marcado por un maravilloso mundo, digamos, campo de conocimiento, distinto al lenguaje científico, pero conocimiento más valiosísimo para la humanidad. Estamos hablando no solamente del derecho, digamos, de grupos específicos, sino de un patrimonio donde todos nos necesitamos, ¿no? Y realmente es una pena estar perdiendo ese maravilloso capital, que además es un capital nacional. O sea, el Perú es un país intercultural, bilingüe, diverso, y todo el tiempo estamos tratando de homogenizarnos, un poco yendo a la contra, ¿no? Bueno, dos comentarios cortos. El primero, el rol de la regulación, ¿no? En ese momento, bueno, en este momento en lo personal ya no estoy activamente vinculada a la SUNEDU, entonces no hablo desde ahí, hablo desde mi posición más como investigadora, y digo que en efecto el rol de la regulación en términos de la calidad es algo que tiene que superar la idea de que las condiciones básicas de calidad están vinculadas solo a acceso a servicios, ¿no? Y cuestiones muy básicas vinculadas a docencia o investigación, ¿no? Ha sido un ejercicio interesante e importante lo que se realizó en la superintendencia durante el año 2020-2021, además en los años de pandemia, con la emisión de los dos nuevos modelos
de regulación, tanto para el licenciamiento de universidades nuevas como para el modelo de renovación de licencia institucional, que de hecho ya comenzó con la presentación del primer expediente. Ambos modelos, justamente en la mirada de la mejora continua del sistema, plantearon algunos indicadores no vinculados específicamente a los temas de igualdad de género, pero sí a la necesidad de tener políticas de bienestar, digamos, más amplios que los que pedía el primer modelo, ¿no? En ese sentido es importante mantener esta mirada y que las condiciones básicas deben mejorarse uno a uno. Y uno de los indicadores, tanto en el modelo de renovación de licencia, por el cual deberían pasar todas las universidades licenciadas hasta el momento, como de las universidades nuevas, tiene que ver con la necesidad de contar con servicios justamente vinculados a generar mayores oportunidades tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Y ese es el campo en el que, y esa es una peculiaridad del sistema universitario, la autonomía de las universidades debe ser entendida como una autonomía para la responsabilidad y no para la autarquía, ¿no? La autonomía universitaria nos permite justamente eso, que las universidades, dentro de sus propios modelos educativos, dentro de sus propios paradigmas, ¿cierto?, puedan crear planes de igualdad de género, igualdad para personas con discapacidad, inclusión de la diversidad lingüística. O sea, hay todo un campo por el cual necesitamos el compromiso activo de la comunidad universitaria, digamos, de de los gremios universitarios, ¿cierto?, de las asociaciones de rectores, para asumir estos temas desde un enfoque de justicia educacional como propio, ¿no? Y eso es un trabajo que está recién empezando. La regulación en este momento, aún en un proceso complicado, tanto a nivel país como a nivel del sector, de muchos retrocesos, ¿no?, vinculados no solo al campo de la regulación per se, sino de las propias políticas de promoción y fomento de la educación. Estamos viendo ahora los problemas que hay en educación básica, ¿no? Ha planteado ya estándares, y esos estándares tienen que aumentar justamente pensando que la calidad educativa no tiene que ver solo con aprendizajes, investigación, rankings, ¿no? Y un poco esta entrada que lamentablemente estamos todos bien vinculada al capitalismo académico, como se llama, sino también a la generación de nuevas y más y mejores oportunidades para aquellos grupos históricamente oprimidos. Hay ahí un trabajo que se puede hacer, por ejemplo, desde el órgano rector, lineamientos para que las universidades puedan elaborar políticas institucionales de igualdad de género, solo por mencionar algunas de las políticas posibles. Es algo que no existe ahora, existen lineamientos para la educación técnica productiva, es algo que podría pensarse y solo es una cuestión de decisión política. Yo creo que las capacidades, el conocimiento sobre el tema en una mirada justamente comparada existe, no vamos a inventar la pólvora, pero sí hay muchas lecciones que podamos aprender sobre eso, ¿no? Gracias. Sí, en la educación básica me pregunta o en la educación en general. Superior. En la educación básica, ¿no? En la educación básica, porque de ahí parte, sí. Es que el problema es que hay mucha corrupción en las direcciones regionales de educación y en las UGELs, ¿no? Y por eso es que vienen los problemas. Y luego hay muchísima corrupción de parte del SUTEP, ¿no? Y ahí también hay el problema, porque se cree que el derecho al trabajo está por encima del derecho del niño a una educación de calidad, ¿no? Y entonces vienen las cuotas del SUTEP para nombrar a los maestros, ¿no? Y entonces, yo no sé cómo se puede luchar contra la corrupción, pero, ¿no? Pero ese es uno de los grandes problemas que hay, sinceramente. Y no hay un órgano, o sea, que debería de haber observatorios educacionales así más, ¿no?, que vigilancia así, ¿no? Yo creo que eso podría ser observatorios educativos que vayan a ver. Luego, la misma, o sea, mire, aunque le parezca mentira, las organizaciones eclesiásticas, cuando esas son las mejores, las que van, o sea, había una en Puerto Maldonado que tenían avioneta, iban, ¿no? Ellos son, siempre que ha habido, por ejemplo, problemas hasta de terrorismo, ¿no? O sea, los padres suplicaban y decían, o sea, yo soy
agnóstica, yo no creo en la religión, pero yo he visto que cuando hay sacerdotes y eso, ¿no? Pero lamentablemente el Estado tiene sus cosas, sus amigos que ponen ahí a vigilar, ¿no? Pero cuando hay organizaciones, parece mentira, pero cuando hay organizaciones eclesiásticas, ellos sí dan gasolina, por ejemplo, porque en la zona amazónica se necesita lanchas y todo para ir a buscar, ¿no? Y ellos sí dan gasolina para que se vean las escuelas y esto, ¿no? Entonces, mire, yo le digo, yo no soy creyente, pero yo he visto que cuando hay, se vigila. En la educación superior, las universidades interculturales, como dice Carmela, se tiene malentendida la idea, ¿no? Y se piensa que universidad intercultural es universidad indígena. Ricardo Cuenca tiene un artículo muy bonito que es interculturalizar la universidad o universalizar la interculturalidad, ¿no? O sea, más bien todas las universidades, todas deberían de ser interculturales, en un sentido de interculturalidad para todos y todas, ¿no? Realmente, pero realmente intercultural, no pensar que la interculturalidad es que los indígenas, que ya son interculturales, porque ya hablan 2 lenguas y todo, se asimilen, ¿no? Se porten, ¿no? Que muchas veces se entiende así, que tiene una cuestión de domesticación, ¿no? Si no, pues, de verdad, perdone la palabra, pero a veces piensan así, hay que tratarlos así, ¿no? Sino que los mestizos aprendan de los indígenas, que tienen toda una sabiduría y una manera de tratar y de respeto a muchas cuestiones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto de no ver la naturaleza como un recurso, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Entonces habría que pensar más bien en interculturalizar la católica, sería bien bonito, ¿no? Lamentablemente tenemos que cerrar porque están esperando el aula los que van a tener clase en este momento. Solo agradecer su presencia, es la presencia que nos están siguiendo también a través de las redes sociales y por supuesto la participación de nuestros 4 invitados esta mañana. Y está abierta la invitación que ha hecho André para sumarse a esta red, ¿no? Así que ahí nos quedamos, cerramos la mesa en ese momento, pero nos quedamos todavía fuera para conversar si a alguien le interesaría. Muchas gracias. Gracias.